Muy buenas noches a todos los que están viendo este video. Bienvenidos a un video más de Conversando con. Pues este proyecto que volvemos a repetir tiene la finalidad de traer como invitados a personas que se dedican de manera profesional a la música. Y bueno, pues en esta ocasión me siento muy halagado del invitado que tenemos esta noche, una persona bien importante en la formación de muchos alumnos, sobre todo en el área de guitarra. Y bueno, también parte de mi invitación a esta persona pues es porque es uno de los cofundadores del Conservatorio de Música de Celaya y bueno, también una persona con la cual he tenido la oportunidad de interactuar, de recibir, aunque no ha sido nunca mi maestro directamente, he recibido muchos consejos de esta persona, patriarca de una familia de músicos que, bueno, nos va a compartir. Y pues le doy la bienvenida al maestro Francisco Ramírez. Maestro, bienvenido a esta charla. Ojalá se sienta a gusto, se sienta cómodo aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Y bueno, antes de comenzar a platicar, quisiera recordar el primer encuentro que tuve con el maestro Francisco Ramírez. A lo mejor no se acuerda, maestro, pero estaba en ese momento acompañando a un chelista que tenía su audición de chelo y el chelista lo ve pasar y le llama y le pide su opinión en cuanto a su forma de tocar. Y el maestro Francisco le dice, mira, pues suena muy bien, puedes trabajar en esto, puedes trabajar en otro. Y ahí tuve la referencia de que era maestro de guitarra. Yo lo había solamente visto pasar por la escuela de repente. Y luego después nos topamos en Salamanca con la escuela del maestro Juan José Barrón, donde es donde empezamos a interactuar, donde ambos éramos maestros de música. Y de ahí, bueno, una relación, porque además de hablarle muy bien a usted, de respetarlo mucho a usted, pues también llevo una buena amistad con uno de sus hijos, Emanuel. Digo, también conozco a Frank, conozco a Miriam, pero con quien más mancuerna hice fue con Emanuel. Y bueno, de ahí surgió pues creo yo, una buena relación entre ambos. Y bueno, siempre que me topaba al maestro Francisco en los pasillos de la escuela, de que había oportunidad de conversar, eran cosas que a mí me aportaban. Y maestro, creo que así como esta, muchas experiencias a usted la música le ha dejado sin duda, ¿no? Así es. Son muchas y muy gratas, todas. Todas muy gratas. Sí. Digamos que no hay ninguna que diga así de, esta experiencia no la deseo en la música. Digo, a veces uno pasa malos momentos como ejecutante, como estudiante, en donde a veces quisiera tirar toalla, pero es parte del proceso, ¿no? Pues es parte del aprendizaje, maestro. Hasta de lo más, digamos que amargo, por decirlo de alguna manera, de la vida que pueda tener uno, hay que aprender de ello y sacarle provecho. Yo le saco provecho a todo, lo adverso y lo favorable. Pues así debe ser, ¿no? Y bueno, y más en esta situación, pero sí. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Claro. Maestro, ahora sí,
vamos a empezar con las preguntas. Claro. ¿Cómo Francisco Ramírez encuentra su vocación a la música? Bueno, en primer lugar, fue al momento que yo empecé la secundaria. Tuve la fortuna de llegar al Instituto Celayense, que por cierto, su edificio era el edificio donde está ahora el conservatorio. Caray. Entonces, ahí estuve 2 años, primero y segundo de secundaria, y ahí me crucé con la guitarra, porque había un maestro de música que nos enseñaba guitarra. Obvio, guitarra por acordes, armonías, rasgueos, etcétera. Después, más tarde, ya estando en la prepa, yo era alumno de la prepa oficial y tuve 2 maestros de orientación vocacional que fueron claves para tomar mi decisión de qué estudiar o a qué dedicarme. Entonces, lo más importante fue la maestra de orientación vocacional que me hizo un test. Y en ese test, un test vocacional, me arrojó que para lo que yo servía más era para la música. Y bien, después tuve otro maestro que nos habló de todas las carreras que había en el país en aquel momento. Y al momento que llegó a tocar el tema de las carreras musicales, nos habló de en dónde estaban las carreras, en dónde se podía estudiar y en qué se podía trabajar. Pero no fue todo. Además, nos puso de fondo el segundo movimiento del concierto de Aranjuez. Ahí nos puso esta hermosísima obra de Joaquín Rodrigo y yo dije, yo quiero seguir tocando la guitarra, pero así. Y ahí fue donde definitivamente tomé mi decisión. ¿Sí? Y además en ese tiempo también, estando en la prepa, formé parte de la rondalla de la prepa. ¿Sí? Y yo veía a 2 compañeros que eran los que tocaban los requintos y decía, yo también quiero tocar eso, ¿no? Quiero aprender a tocar los requintos. Y el maestro decía, más adelante, ahorita tranquilo. Pero bueno, el destino me lleva a terminar la preparatoria en Monterrey y ahí ya definitivamente tomé mi decisión, terminé mi prepa y me fui a la Escuela Nacional de Música sin saber nada de música. De música, vamos, académicamente hablando, nada. Y pasé mi examen. No me preguntes cómo, porque ni yo mismo lo sé. Pero no entré a guitarra, porque para poder entrar a guitarra te pedían ya un repertorio bastante amplio y obvio yo no tocaba nada de lo que ahí nos pedían. Entonces, pero vi la oportunidad y dije, bueno, pues en composición no me piden nada. Y se me hizo fácil, ¿verdad? Y dije, pues aquí mero.
y entré a composición. Comenzando ya el curso, el maestro de composición, el maestro Filiberto Ramírez, habla con todo el grupo, éramos como 35 alumnos en composición, y nos dijo muy crudamente, es un grupo demasiado grande, de los cuales al final del semestre me van a quedar solo 5. Y las primeras que se van a ir son las 3 señoritas que están aquí. Sí, eso fue lo que menos me gustó del maestro, porque dijo, la composición es femenina y no se lleva con las chicas. Y efectivamente fuimos saliendo de uno en uno, pero las primeras que salieron fueron las chicas, ¿no? Pero no, bueno, ya después me di cuenta que no salíamos por cuestiones de que no pudiéramos, sino que no sabíamos nada. La clase de composición comienza con contrapunto. Y yo sin saber nada de teoría, obviamente tuve un shock tremendo. Y sí, efectivamente, duré un semestre. Un semestre. De ahí, uno de mis hermanos, que es médico, y estaba haciendo su internado en San Miguel de Allende, me dice, ¿sabes qué, hermano? Hay un maestro de guitarra clásica acá en San Miguel de Allende. ¿Por qué no te vienes los sábados a tomar clases particulares? Y si yo hablo con el maestro y te arreglo las clases, bueno, arregló todo y comencé a ir con el maestro Ángel. No me acuerdo del apellido, de sus apellidos del maestro, un excelente profesor, que él realmente se dedicaba al flamenco, pero también tocaba clásico. Y comencé a estudiar con él. Duré como 3, 4 meses. Y entonces me habla mi otro hermano, que vivía en Monterrey todavía, y me dice, ¿sabes qué? Ya tienes lugar acá en la Escuela de Música de la Universidad de Nuevo León. Dice, ya nada más desde que vengas, presentes el examen de admisión y es todo. Obvio, con lo poco que ya había aprendido en la Escuela Nacional de Música de Solfeo, introducción al lenguaje de la música, incluso estudié piano ahí para poder entrar a composición, había que tocar el piano. Y vamos, todo lo referente a esto, excepto, y un poco que ya había aprendido de guitarra, entonces me fue muy fácil pasar el examen. Y lo pasé. Estuve ahí cerca de, más bien, casi 2 años, un poquito más, y me regresé a la Escuela Nacional de Música. Volví a presentar el examen, pero ahora sí ya con conocimiento de causa, y entrar a lo que más me gustaba, que era la guitarra. Ya entré a la carrera de guitarra y con la fortuna de que me hicieron un examen de ubicación de nivel y no entré a primer semestre, entré a tercero directo. ¿Sí? Y así comenzó todo. De ahí me agarra pues un pequeño temblor, un pequeño sismo en la Ciudad de México. Jamás había sentido uno. Tú sabes que en esta zona del país difícilmente se siente un sismo. Entonces, yo nunca había sentido nada y pues me enfermé de los nervios.
me enfermé de los nervios, bajé 20 kilos en 2 semanas. En el segundo fin de semana que llego a Celaya, me ve mi madre y me dice, oye, ¿me puedes llevar al doctor? Dice, tengo cita. Le dije, sí, claro que sí, madre. Pero llegando con el doctor, me doy cuenta que la cita era para mí. Me puso la No para trampa. ella. Me puso una trampota, pero bellísima, ¿no? Entonces, ya me examina el doctor y me dice, ¿sabes qué? Tienes que tomar estos calmantes. Y mi recomendación es que salgas de la Ciudad de México. Le digo, doctor, pero ahí está mi escuela, ahí está mi futuro, ahí está mi carrera, es donde quiero estar. Y me dice, si sigues ahí, muy pronto te vas a morir. Dice, no puedes seguir ahí. Y entonces me dice mi madre, bueno, pues vamos por tus cosas. Me acompañó a la Ciudad de México, y recogimos mis cosas y ya me vine a Celaya. Vuelve a hablarme mi hermano que vivía en Monterrey y me dice, acabo de hablar con tu maestro de guitarra, que no vas a perder tus semestres si te regresas ahorita. Y él te va a arreglar para que presentes todos tus exámenes extraordinarios. Y dije, órale, y me regreso a Monterrey. Llego, presento todas las materias en extraordinario y todas las paso, ¿sí? Todas las pasé muy bien. Entonces, pues ya estuve ahí nada más ya poco tiempo hasta que tomé la decisión de venirme a Guanajuato. Aquí vine de vacaciones de diciembre a Celaya y viendo el periódico El Sol del Bajío, veo que hay una noticia ahí que había habido unas clases maestras con el maestro Enrique Flores y un asistente que él tenía, y estaban las fotos de ellos dos y los vi con las guitarras de 10 cuerdas y dije, eso quiero para mí. Yo quiero aprender a tocar ese instrumento. Y entonces me vine ya a la ciudad de Guanajuato a ver en la escuela de música qué había que hacer. Y bueno, pues tomé la decisión de venirme aquí, a Guanajuato. Y ahí, aquí, digamos, en Guanajuato es donde culmina su preparación, maestro. Sí, sí. Yo llego en enero del 1980 y a finales de enero que comenzaron las clases, y yo esperaba ver a mi profesor pronto y pasó, bueno, lo que quedaba de enero, pasó todo febrero y pasó marzo y hasta abril se presenta el maestro Enrique, llega y nos dice, muchas gracias, acabo de renunciar a la cátedra, porque no me es posible venir cada 8 días, porque él vivía en Guadalajara. Y dije yo, ¿qué onda? Pues sí, Y pues impresionante. ahora, ¿qué hago?
Total, termina de darnos su discurso y despedirse de nosotros y me le acerco, maestro, soy Francisco Ramírez, yo me vine de Monterrey para estudiar con usted, así es que por favor dígame en dónde más trabaja para poder irme con usted. Y dice, muy bien, mira, yo trabajo en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, allá te espero, allá le caigo. Sí, y entonces en ese preciso momento bajé a la oficina y le digo a la secretaria, oye, Belia, ¿qué tengo que hacer para darme de baja? Voltea y me ve, ¿qué? Sí, dime qué tengo que hacer para darme de baja. Y me dice, no te puedes dar de baja. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que acabas de llegar. Y digo, sí, yo sé que acabo de llegar, pero si el maestro Enrique Flores se va, yo me voy detrás de él. Dice, no, es que no te puedes ir. Y no entendía por qué me decía que no me puedo ir, cuando todo mundo es libre de irse en cualquier momento, ¿no? De cualquier institución. Y dice, bueno, tienes que esperar al director. Él quiere hablar contigo. Y estaba la secretaria académica, que era la maestra Raquel Bustos de Contreras, era mi maestra de armonía, y le digo, ¿por qué no me puedo ir, maestra? Y me dice, Francisco, no te puedo decir yo nada, son cosas del maestro Mario, que era el director de la escuela. En pocas palabras, esperé como media hora, llega el maestro y me dice, qué bueno que estás aquí, necesito hablar contigo. Y yo también. Le digo, porque me vengo a dar de baja y me dicen que no me puedo dar de baja. Y yo sé que sí me puedo dar de baja, pero no entiendo. Y dice, Francisco, me han hablado muy bien de ti, que tocas muy bien, que tienes un repertorio amplio, que ya has dado conciertos. Pues sí, maestro. Dice, ¿tienes tu guitarra aquí en la escuela? Sí, la tengo en los cubículos. Dice, no traes mal, no seas malo. Tráela y toca algo aquí. Necesito escucharte. Subí por mi guitarra, la bajé, toqué una pieza sencilla, me pide otra, termino esa y me pide otra. Total, estuve una hora tocando ahí para el maestro. O sea que le di un recital completo. Y gratis. Y además gratis. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Sí, tú te vas a quedar con la plaza del maestro Enrique. Y dije, ¿qué? Sí, te vas a quedar con la plaza del maestro Enrique. Le dije, maestro, yo no he terminado mi formación. Yo no sé cómo ser profesor. Así que, y además, yo vine a estudiar, no vine a trabajar. Y le digo, así es que yo me voy. Y me dice, Francisco, ¿sabes lo que te estoy ofreciendo? Pues sí, me está ofreciendo trabajo. Francisco, no es solamente trabajo. Te estoy ofreciendo una plaza de la Universidad de Guanajuato. Lo entiendo, maestro, pero usted entiéndame. Apenas tengo 3 años estudiando y no he terminado mi formación. Y además vine buscando al maestro Enrique Flores aquí. Y si él se va, yo me voy detrás de él.
Y entonces se le ocurre a él y me propone, oye, ¿y si te nombro asistente del maestro Enrique Flores y hablo con él para que se quede y pueda venir una vez al mes a darte clase a ti y al grupo de avanzados y tú te encargas de todos los demás y que te pague la mitad de su salario? Le digo, pues bueno, eso sí es una mejor propuesta. Si el maestro cree que puedo ser su asistente, con todo gusto. Él habla con el maestro y me dice, ya hablé con el maestro, viene mañana y te quiere escuchar para ver si tienes el nivel para ser su asistente. Bueno, a las 10 de la mañana, correcto. Estaba yo ahí muy puntual y llega el maestro y me dice, bueno, pues toca. Y toqué una pieza y me dice, otra, y otra, y otra, y otra vez un recital de 1 hora. Entonces, termina la hora y me dice, muy bien, Francisco, sí puede ser mi asistente. El acuerdo con el maestro Mario, fue que yo te diera la mitad de mi salario y así lo vamos a hacer. ¿Ok? Y fue como, me quedé como asistente, no como profesor, en ese mismo año de 1980. ¿Sí? ¿Qué le iba a decir, maestro? Y entonces, digamos que muy temprano comenzó con esta parte de la docencia que, bueno, muchos ya lo hemos conocido en esta faceta, pero pues llegó de una manera accidental, se puede decir. Sí, y yo tenía 21 años. Pues joven. Estaba muy chavo, nula experiencia como profesor, jamás había dado clases de nada. Obvio, el maestro Enrique me comenzó a decir, mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto, de esta forma, de esta otra, tienes que enseñar esto así, 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 así. Ok. Lo que nunca me dijeron, ni el maestro Enrique, ni el maestro Mario, es de que yo iba a atender a 60 estudiantes Ay, Dios. en 20 horas de trabajo a la semana. Ay, Entonces, cada estudiante tenía una clase de 15 minutos. Dios mío. No, pues si Sí, media hora es sí. cortísimo, 15 minutos, 15 minutos es prácticamente nada. nada. Pues bueno, me sirvió porque aprendí a hacer milagros con el tiempo, a enseñar lo esencial, a quitarle la paja a muchos libros, ¿sí? A muchas cosas. Entonces, ahora sí que yo fui creando mi propio sistema de enseñanza. Muchos me critican, muchos me dicen, ¿cómo le haces? Sí, porque no sigo con ciertas cosas que la gran mayoría de los maestros hace, ¿sí? Y he ido a través del tiempo, he ido aprendiendo también muchas cosas, ¿sí? Tuve, después del maestro Ángel, el maestro Monterrey, que era el maestro Salvador Ochoa Cabriales, después fue el maestro Enrique Flores aquí en Guanajuato. Aquí mismo en Guanajuato tuve también la dicha de ser alumno
del maestro, ay, se me fue el nombre, Marco Anguiano, quien era uno de los mejores guitarristas y muy enfocado a la música contemporánea, ¿sí? Y con él aprendí muchísimas cosas de técnica y sobre todo también de técnica de enseñanza, ¿sí? Y otro maestro que me ayudó y directa e indirectamente muchísimo, porque tuve también la fortuna de tomar 4 clases maestras con él, fue el maestro Leo Brauer. Ah, tomó clase con Leo Brauer. En 4 ocasiones, 3 en La Habana y una en Monterrey, ¿sí? Y ahí aprendí otras cosas, ¿no? Que me han servido muchísimo, muchísimo. Sobre todo, lo que me dijo en mi primera clase allá en La Habana. Al terminar la obra que me revisa, me dice, ¿sabes qué? Muy bien, me gusta, suena muy bien, pero bueno, te voy a dejar una tarea para que la hagas en México. Pues dígame, dice, vas a llegar a tu casa y le vas a robar todos los discos y cassettes que tengan tus papás de los grandes boleristas mexicanos. Dice, los tríos, o sea, los Panchos, los Haces, en fin, todos los tríos, se los vas a robar y te vas a poner a escuchar. Y yo dije, ¿y para qué? Y me dice el maestro Leo, dice, necesitas aprender más acerca de la interpretación. Y la mejor escuela de interpretación está ahí, en la música de los grandes tríos, en el bolero. Y llegué aquí y sí, le robé todo lo que tenían mis papás y me puse a escuchar. Al poco menos de un año se hace el curso en Monterrey, voy, yo pensé que no se iba a acordar de mí, llego, toco lo que había preparado y al final me dice, hiciste la tarea, ¿verdad? Dije, ah, qué bárbaro. Le dije, ¿se acuerda, maestro? Sí, te dejé que escucharas a los grandes boleristas y se nota que lo hiciste. Agradezco eso porque ahora tu interpretación es muy buena. Y ya después tuve las otras 2 clases también en La Habana, ya más, pues más conectado con el maestro. Sí. No, pues yo creo que eso es una bendición que pocos guitarristas han tenido, ¿no? Esto de poder tomar no solo una, o sea, varias clases con, pues con este símbolo de la guitarra, llamémosle así, ¿no? Sí, sí, es un gran músico, pero también un gran pedagogo. Grande, grande. Cada 2 años se hacía el festival de guitarra de La Habana, cada 2 años, y estaban los más grandes guitarristas del mundo ahí. Entonces, pues salir ahí, estás en contacto con todos. Ya en el último festival que yo fui, ya había yo conocido a Víctor Pellegrini,
que en ese momento lo andábamos trayendo a trabajar aquí a Guanajuato y resulta que gracias a Víctor tuvimos más contacto todavía con Leo, porque ya convivíamos con él, ¿sí? Ya nos tomábamos una copa con él y ahí aprendes todavía más cosas de X, de todo, no solamente de música, sino de la vida misma, ¿sí? Y eso es, nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos, yo en particular con Víctor, eh, porque además Víctor Pellegrini pues es el padrino de mi hijo Emanuel, es el padrino de bautizo, él y su esposa son los padrinos, y fue bautizado por el padre Alejandro, ahí en el patio de Limón del conservatorio. Sí, sí ha contado alguna vez esa anécdota el padre. Sí, sí, fue algo muy bello, muy hermoso, este, y bueno, muy, muy gratificante, ¿no? Sí, me imagino, maestro. Que bueno, como decíamos al principio, montones de experiencias que uno va viviendo, que tener a veces el recuerdo de todas es muy Es muy complicado, complejo. pero quedan esas que han dejado huella, que han marcado, ¿no? Que han trascendido nuestro andar en esta profesión, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, hay cosas que son muy, muy, muy raras, muy, muy raras, porque, por ejemplo, con el padre Alejandro, pues nos conocimos en la prepa y jamás nos saludamos, ni siquiera hola. Nos veíamos en los pasillos y punto. Curioso, nos volvimos a encontrar en la Escuela Nacional de Música, igual, pues nada más nos vimos y ni siquiera, hola, oye, pues también eres de Celaya. No, nada, nada. Hasta que el padre llega aquí a Guanajuato y entonces nos hicimos pues, grandes, grandes amigos. Yo podría decir que el padre Alejandro, más que mi amigo, es como mi hermano, ¿sí? Porque no nada más fueron la convivencia de la música, sino la convivencia del deseo de ser músicos con tanta fuerza y con tanto empeño. Yo veo, no, o sea, son cosas que no entiendo a veces del estudiante que creen que con estudiar una hora, a veces a la semana, su instrumento, que con eso van a llegar a ser. Y no, No. esta carrera es de una gran disciplina. Y yo en lo particular, les digo a mis alumnos, yo estudiaba 10 horas diarias, la pura guitarra. Pero aparte, todos los días estudiaba solfeo, estudiaba la historia de la música, estudiaba la armonía. Los maestros en clase de armonía, pues te dejan un ejercicio, igual en contrapunto o en análisis. Y yo llegaba con mis maestros y les decía, oiga, ¿podría darme otros 3 o 4 ejercicios? Es que una semana es mucho tiempo para volverlo a ver y yo necesito trabajar. Se sacaban de onda los profesores, pero cumplían mi capricho y me daban más ejercicios. Entonces llegaba yo a clases y me lo revisaba, todo.
¿sí? Y yo a veces he platicado con algunos chavos que me dicen, bueno, y todas estas materias, ¿para qué nos van a servir? Si yo lo que quiero tocar es la guitarra, para poder tocar la guitarra bien, tienes que aprender todo lo demás bien, Claro. porque si no, simplemente te conviertes en alguien que toca un instrumento, pero no puedes ser músico. Y mucho menos puedes nombrarte artista. Entonces le digo, esto es muy, muy, muy complejo. Y así no se llega. Yo no, y les digo ahora, yo no digo que estudien 10 horas diarias su instrumento, pero sí mínimo entre 5 y 6. Un mínimo. Sí. Ya un máximo 8. Pero ya el cuerpo está muy, 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 muy cansado. Entonces, pero eso es lo que también me desespera de los estudiantes. Y la otra es que también el estudiante siempre quiere comenzar a dar conciertos, comenzar a tocar y ganarse la vida hasta que termina la escuela. Y no, no, no. En esto hay que empezar lo más temprano posible. Sí. Hace poco me decía un alumno de Prope, dice, ¿usted cuándo dio su primer concierto? Y digo, bueno, di mi primer recital al año 8 meses de haber comenzado a estudiar la guitarra. Y además, me lo pagaron. ¿Cómo? Sí, sí. Esto fue en Monterrey. Y fue para una empresa que lamentablemente uno no cuida esos comienzos y no tengo ni programas de mano de aquel evento, no tengo fotos, no tengo nada, ¿sí? Y más que el recuerdo muy grato de ese concierto, de ese, no concierto, sino recital. Y lo más hermoso es que me acompañó mi mamá, mi madre y mi hermano Hugo, que ya lamentablemente no está con nosotros, ¿no? Y eso fue muy, 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 muy rico. Y me dio la oportunidad de, al terminar el concierto, que me pagaron, pues así como recibí mi dinero, así se lo di a mi madre. Y me dice, no, cómprate lo que quieras. No, esto es de usted. Es mi primer sueldo. Aquí está. Y ya nada más me dice, bueno, ten esto para que se lo des a la divina providencia. Ok, sí. Y así comenzó también mi vida como músico activo. Y cuando llegué acá a Guanajuato, pues afortunadamente eso se multiplicó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Yo tenía un promedio mínimo de 60 conciertos al año. 60. Mínimo. Cuando tenía un año excelente, pues llegaba a tener hasta 120 Más. en un año. ¿Cómo Maestro, ves? pues sí tuvo mucha actividad entonces como concertista de la guitarra. Creo que soy un afortunado.
y la fortuna es haber estado en el momento exacto, preciso, con las personas precisas para poder hacer que esta carrera que escogí pudiera florecer, ¿sí? Entonces, para mí ha sido muy, muy satisfactorio, la verdad. He conocido mucha gente, ¿no? Y incluso como yo tuve, mi carrera más bien la basé mucho en la música de cámara, más que como recitalista. Yo tenía mi grupo de guitarras y nos acompañaba una pianista, pero era un teclado que hacía el sonido de clavecín Ya. para hacerlo rico. Y a veces el padre Alejandro tocaba con nosotros en lugar de esta compañera. Y, y ahí se hizo mucho, mucho, mucho. El grupo se llamaba Decacordium, que así nos bautizó el que fue director de la Escuela de Música de aquel entonces, el maestro Mario Ruiz. Y Decacordium porque todos usábamos guitarras de 10 cuerdas. Y también soy afortunado porque logramos hacer un movimiento de la guitarra de 10 cuerdas en Guanajuato como en ninguna otra parte del mundo se dio. Aquí en Guanajuato, en los años 80, hubo más de 25 guitarristas con guitarra de 10 cuerdas. Pero no nada más eran las personas que tenían la guitarra, sino que todos, absolutamente todos, daban conciertos. Entonces fue un movimiento muy grande de guitarristas, ¿no? Sí, sí. De ese movimiento te puedo nombrar guitarristas como Juan José Barrón, que fue mi alumno, mi primer alumno, que de hecho él vivía conmigo, llegó a vivir a mi casa y bueno, aventajó tanto porque las clases eran todos los días. Tenían al maestro en casa. Sí, entonces fue también muy grato. Otra persona que fue mi alumna fue mi esposa, ¿sí? Estuvo también con guitarra de 10 cuerdas, pues Ramiro Martínez, ¿lo conoces? De Querétaro. Bueno, él es de San Felipe y vive en Querétaro. Bueno, incluso el maestro José Montenegro Sí. tocó en el cuarteto de Decacordium usando guitarra de 10 cuerdas. Sí, estuvo otro compañero, Rafael Cuen, que él todavía tiene su guitarra de 10 cuerdas. Víctor Arcos, un gran amigo. Carlos Ramos de León. Uy, bueno, mejor no le sigo porque sí son muchos. Y son muchos. Muchos. Sí. Bueno, pero a final de cuentas, de alguna manera se puede decir que su grupo implementó de alguna manera la moda, llamémosle, de usar el instrumento.
Pues más que implementar una moda, provocábamos un gusto por la guitarra de 10 cuerdas. Porque a pesar de que digamos, es lo mismo, pero no es igual. Sí, claro. ¿Sí? Podemos tocar lo mismo en una guitarra de 10 que en una de 6, pero la sonoridad es otra. ¿Sí? Entonces eso, y además ves en el escenario a 4 guitarristas con guitarras de 10 cuerdas, eso era era un gancho al hígado para el público, ¿no? Era para ellos increíble. Si para nosotros era increíble, era hermoso, pues para la gente era todavía más increíble y más hermoso. ¿Sí? Y llegamos a ser hasta 8 guitarristas en el grupo, con la pianista. ¿Sí? Es un grupo muy grande. Muy grande. Lo más común Y es el cuarteto, ¿no, maestro? lo más común es el cuarteto, ¿sí? Pero hay obras para octeto. Incluso Leo Brauer tiene obras para octeto. Sí, sí. Entonces, no hay mucho, la verdad no hay mucho. Ni para cuarteto teníamos. Hacíamos nosotros los arreglos. Bueno, a nosotros era mucha gente, los hacía yo. Sí, yo hacía los arreglos. Y a veces mis compañeros decían, oye, ¿y si cambio esta nota para acá? A ver, vamos a probar si se oye mejor. Entonces aportaban, ¿no? Claro. Digamos que yo hacía el trabajo y después entre todos se le ponía el maquillaje para que se viera o se escuchara mejor. ¿Sí? Entonces era la forma de trabajar y fue muy, 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 muy grato. No, pues sí me imagino, pues yo creo que es el deseo de cualquier músico, instrumentista o, bueno, músico en general, poder tener la experiencia de estar en el escenario el mayor tiempo posible. Entonces me Sí, imagino que fue muy, muy grato. pero además éramos estudiantes. O sea, todo empezó siendo estudiantes. No comenzó hasta que terminamos la carrera, ¿sí? Sino que éramos estudiantes. Y la universidad tenía toda la confianza en nosotros. Nos mandaban a eventos muy importantes de intercambios con otras universidades mexicanas o del extranjero, ¿no? Y, por ejemplo, siendo muy chavos, prácticamente iniciando como grupo de Cacordio, nos manda la universidad a la UCLA de Puebla, a la Universidad de las Américas, a un evento importantísimo para ellos, que era la Semana de los Asociados, un evento cultural. Y como dijeron ellos, pues, viene de la Universidad de Guanajuato, no, estos cierran. Nunca nos habían escuchado. Entonces, hicieron su programa y nosotros cerrábamos el evento. Y ocurrió te voy a contar una anécdota muy chusca, pero yo era de los mayores de edad, ¿sí? En ese momento yo tenía 22 años. Y la más chica, que era Silvia Alba, de allá de Salamanca, Sí. ella tenía 16 años.
Juan Barrón tenía 17. Mi novia en aquel tiempo, o ahora mi esposa, tenía 19. Y el otro compañero, Víctor Arcos, tenía los mismos que yo, 22. ¿Sí? O sea, muy chavos. Y llegamos, entonces, acordamos por teléfono que ellos nos iban a recoger a la central camionera en Puebla. Ok, pues llegamos en un teléfono público, le hablamos, porque no había todavía celulares. Entonces, le hablamos a la persona, ahorita voy por ustedes. Pasa una hora, nada. Hora y media, nada. 2 horas y nada. Hablábamos a la oficina de esta persona y nadie nos contestaba. Y habíamos visto que pasaba un hombre para un lado, para el otro, y nada más nos veía, pero no, nunca nos dijo nada. Hasta que de plano se acerca y nos dice, ¿ustedes vienen de la Universidad de Guanajuato? Y le digo, sí, ¿tú eres Eduardo? Dice, ¿tú eres Francisco? Le digo, sí. Dice, ay, mil disculpas, tengo hora y media caminando aquí, buscándonos. Dice, es que jamás pensé que estuvieran tan jóvenes. Y le digo, es cierto. Y le digo, pero esperabas ver viejitos, ¿no? Y dice, pues no precisamente viejitos, pero sí gente mayor. Más maduritos al menos. Sí. Y entonces, la otra anécdota de lo mismo es que al día siguiente escucha el ensayo. Y fue un ensayo, maestro Antonio, malísimo, malísimo. Y se me acerca y me dice, Francisco, ¿sabes qué? Suspendemos el evento. Y le digo, no, tranquilo, no te preocupes. Dice, ¿cómo quieres que no me preocupe? Es lo más importante, el evento más importante de la universidad. ¿No lo entiendes? Sí lo entiendo. Pero yo lo único que te puedo decir es que ten confianza. Nosotros entre músicos tenemos un dicho que a un mal ensayo, un buen concierto. Sí, sí, sí. Y me dice, no me hagas esto, por favor. Y le digo, no te estoy haciendo nada. Lo único que te estoy pidiendo es que tengas confianza en nosotros. Yo sé que va a salir bien. Es que viene gente muy importante que nos ayudan económicamente. No te preocupes. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si esto no sale bien, voy a hablar con tu rector y que los expulse. Ok, me la juego. ¿De verdad te la juegas? Sí, me la juego. Entonces llegamos a los dormitorios y les dije a mis compañeros, pasó esto, así es que o sale bien o nos va a cargar el muñeco. Así es que esto tiene que salir muy bien. Y finalmente, el teatro donde se hizo el concierto
se caía de aplausos. Hicimos 3 encores, ¿sí? Y pues ya no quisimos hacer más, pero porque además ya no llevábamos más, ¿no? Pero fue un exitazo. Y de ahí estuvimos yendo año con año allá. Vaya manera pues con todo el respeto lo digo, pero vaya manera de callar la boca a este tipo que dudaba, ¿no? Pues es normal, es Sí, normal. O sea, es su evento más importante como para echarlo a perder, sí, claro. ¿sí? Entonces, pero yo siempre he confiado en la gente que trabaja conmigo o que ha trabajado conmigo y hemos hecho cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Otro, por ejemplo, cuando fuimos a tocar, a inaugurar las fiestas de octubre a Guadalajara, ya con el cuarteto de la Escuela de Música de la universidad, ya no usábamos guitarras de 10 cuerdas, sino ya usábamos guitarras de 6. Ya estábamos más maduritos y pues llegamos, fue un eventazo porque fue con la Orquesta Sinfónica. Se tocó, el maestro Enrique Flores tocó el concierto de Aranjuez, el maestro Mario Beltrán del Río tocó La Fantasía para un Gentil Hombre y nuestro cuarteto tocó el concierto andaluz para 4 guitarras. Puro El Joaquín teatro es Rodrigo. puro Joaquín Rodrigo y el teatro estaba a reventar, el teatro degollado. Pero además, maestro Antonio, se hizo con un ballet. Entonces, el ballet puso coreografía al andaluz y al aranjuez. Lo único que no hizo fue ponerle coreografía a la fantasía. Pero también fue impresionante, impresionante. El teatro se caía de aplausos y duraron pero un buen, ¿no? Eh, fue increíble y tanto fue el éxito que nos invitaron para la clausura. Entonces, ese festival de fiestas de octubre lo abrimos y lo cerramos. La clausura se hizo en la calle, se puso un buen tapanco y todo, y con todo y bailarinas, y bailadoras más bien, ¿sí? Porque eran bailadoras de flamenco. Sí. Entonces, fue impresionante. Y Híjole. también así un gran éxito, ¿no? No, pues sí me imagino. No, maestro, pues le tocaron experiencias fabulosas que de verdad para cualquier músico son envidiables, en el buen Sí, sentido, pues, y de la mejor manera, pero qué buenas experiencias que a final de cuentas, también me imagino compartir esto conmigo, es donde uno se hace, en el escenario, en el escenario es donde realmente uno agarra las tablas. sí. Quien no pisa el escenario no sabe lo que es disfrutar incluso de la adrenalina Sí, y gozarla, también. ¿sí? Sí se sufre también, Sí, también. pero en, También se en, sufre a veces. en ese sentido somos un poquito masoquistas los artistas, ¿no? Sí. Porque sufrimos en el escenario, pero también lo gozamos tanto, lo disfrutamos, que realmente se convierte como en una segunda casa.
para uno. Y tener la fortuna de poder hacer una carrera bien armada, con oportunidades grandes, ¿sí? Que algún día te platicaré, oportunidades de grabar en Estados Unidos, con distribución de los discos en todo el mundo, pero algo pasó y algún día te lo platicaré, o se los platicaré a todos, ¿no? Claro, maestro. Claro, no, pues qué buenas experiencias, la verdad. Yo todo esto que nos ha contado, pues jamás se lo había escuchado. Yo también estoy así poniéndole atención a todo lo que dice. Pero bueno, a final de cuentas es bueno saber las historias, ¿no? De cómo los maestros, los que se dedican de manera profesional, pues iniciaron en esto, ¿no? Que el caminar, por supuesto, no ha sido sencillo, no ha sido fácil. ¿No? No ha sido fácil. Y además, poder también decirlo, que aquí en Guanajuato se hacía el festival más grande del mundo de guitarra, con más de 140 conciertos en un mes, en los 46 municipios. Eran incluso, me imagino, conciertos simultáneos. Sí, porque venía, bueno, eso nos daba trabajo a los guitarristas de Guanajuato, del estado, pero también venían gente del país, ¿no? De otros lados, de Jalisco, de Veracruz, en fin, de todos lados, ¿sí? Y venían lo mejor. Y también venían del extranjero. Y era impresionante. Había municipios, por ejemplo, Jichú, Atarjeas, municipios muy chiquitos, y como otros de acá del centro del estado, que nada más podían organizar 1 o 2 conciertos, porque cada municipio pagaba sus conciertos, ¿sí? Por ejemplo, tuve la fortuna de ser el primer guitarrista en dar un concierto, un recital de guitarra clásica en Atarjea y en Jichú. Antes, nadie. Obvio, no tenían en dónde. En Atarjea se hizo en el atrio del templo, de la parroquia del lugar. Y la gente sentada en el piso. Hermoso. Pero además, los niños, lo más hermoso que puede tener cada pueblo, sus niños. Los niños sentados aquí a 1 metro de nosotros. Quietos, tranquilos, sin hacer ruido. En Jichú se hizo en un saloncito como, no sé, como una especie de salón de fiestas, algo así, pero igual, ¿sí? También lleno. Fue impresionante, verdaderamente impresionante. Y me quedé pensando, maestro, la gente que de alguna manera era su primer contacto con este tipo de experiencias, lo marcados que han de haber quedado, ¿no? Son las experiencias más bellas y los recuerdos más hermosos que tengo. Igual cuando recorrimos todo el estado de Querétaro, todo Hidalgo,
en Querétaro, cuando fuimos a tocar a Pinal de Amoles. Qué bonito. Y tocamos en el patio de la presidencia municipal. También llegó la gente a sentarse al piso. Y los niños otra vez ahí, a un ladito, a 1 metro. La verdad, no cambio eso por nada. Claro. Sí. Puedes tocar en el mejor teatro, tener el mejor escenario, pero esos lugares, esos foros improvisados, te juro una cosa, que no los cambio por nada. Y a esa gente tan sensible, tan llena de emociones, es impresionante, es increíble, la verdad.